Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al siguiente video de este curso de la materia y sus interacciones. El día de hoy vamos a platicar sobre la segunda parte de la clasificación de la materia. En el video anterior trabajamos con lo que son las sustancias puras, qué son, cuáles son sus características, cómo las podemos identificar. El día de hoy vamos a hablar sobre mezclas. ¿Qué son las mezclas? Pues bueno, vamos a averiguarlo. ¿Qué son las mezclas? Antes de iniciar, vamos a retomar un poquitito sobre el video anterior, por si no te acuerdas. La materia se clasifica en dos, mezclas y sustancias puras. Mencionamos que en el caso de los elementos, estos son las sustancias más puras e indivisibles que podemos encontrar y normalmente, o no normalmente, mejor dicho, son todos los que tenemos en nuestra tabla periódica. Por otro lado, tenemos los compuestos, que es la unión de dos o más elementos, como lo puede ser el agua. Y ahora vamos a hablar sobre las mezclas. Las mezclas también se dividen en dos, las homogéneas y las heterogéneas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, te pongo unos pequeños ejemplos. En el caso de las homogéneas, son todas aquellas sustancias que se ven igual, mientras que en las heterogéneas se ven completamente diferentes. Ejemplo, una sopa de fideos y un jugo de frutas. Bueno, vamos a continuar. Para empezar, ¿qué es una mezcla? Según nos dice la bibliografía, es una sustancia que está formada por varios componentes, dos o más, que no pierden sus propiedades y características por el hecho de mezclarse, ya que no se produce una reacción química en español, mejor dicho. Bueno, una mezcla es cuando tenemos dos sustancias y las vamos a juntar, tal cual. Nos dice que no van a perder sus propiedades y características. Esto es muy importante. Un ejemplo de una mezcla. Nosotros preparando un café, ¿ok? Tenemos el azúcar, tenemos el agua, tenemos el café, ¿ok? Al nosotros mezclarlos, el agua sigue siendo agua, el café pues sigue estando presente siendo café y el azúcar cambia un poquito su forma, pero sigue estando presente, ¿ok? Eh, no se transforman en otra cosa, tal vez en un café preparado, pero lo único que hicieron fue juntar sus propiedades, mas no las perdieron, ¿ok? No quiere decir que el agua deja de ser agua o el azúcar deja de ser azúcar. No, esto no es lo que sucede, ¿ok? Únicamente vamos a juntar y es por eso que nos dice que se mezclan. Sin embargo, no hay una reacción química. Mencionamos que tenemos dos, mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, las mezclas homogéneas son aquellas que sus componentes no se pueden diferenciar a simple vista. En este caso, tenemos, por ejemplo, el aceite, el vino o la leche, que a simple vista, o en el caso del alcohol también, que a simple vista, pues solo parece una sola sustancia, ¿ok? En el caso de los líquidos, en ocasiones les cambiamos el nombre y les llamamos disoluciones, pero de manera general podemos hablar de mezclas homogéneas. Las partículas o los átomos o las moléculas que están dentro de la materia o de la sustancia, en este caso, se mezclan de manera uniforme, de tal manera que tú no puedes distinguir qué es lo que hay en su interior o cuáles son sus componentes. Te doy un ejemplo. El café, por ejemplo. Nosotros tenemos una taza de café ya preparado, ¿ok? Asumimos que tiene dos cosas, agua y café, pero en realidad no podemos asegurar si tiene o no tiene azúcar. Tal vez pudiéramos distinguir que tiene leche si le cambia un color, pero no podemos saber si es leche entera o tal vez un sustituto de leche, ¿ok? A eso se refieren las mezclas homogéneas. Tenemos una solución y sabemos o asumimos que sabemos que tiene.
Sin embargo, a simple vista no podemos identificar los componentes de esa mezcla. Otro ejemplo es un jugo de frutas. Si yo te presento un jugo de frutas rojo y te digo, dime qué frutas tiene, la realidad es que no podríamos asegurar cuál es la fruta que tiene. Podría ser fresa o tal vez le pusieron, no sé, un colorante o tal vez utilizaron sandía o tal vez utilizaron, no lo sé, una combinación de sandía y fresa. En realidad no podemos asegurar de qué es ese jugo de frutas. A eso se refieren las mezclas homogéneas. Algunos ejemplos de nuestro día a día es el aire. El aire es una mezcla homogénea. Tiene diferentes compuestos, como lo es el dióxido de carbono, vapor de agua, contiene oxígeno, contiene nitrógeno, contiene diferentes compuestos. Otro ejemplo es el bronce. Es una aleación de diferentes metales. O el agua salada que está en el mar. Si tú observas el agua, podemos distinguir la arena, pero ¿realmente pudieras distinguir la sal del agua? No, claro que no. Esas son mezclas homogéneas. Yo siempre me gusta mencionarles que se queden con el homo. Si ustedes recuerdan lo que significa homo, quiere decir que es igual o semejante, ¿ok? Por otro lado, tenemos las mezclas heterogéneas. En este caso, pues es todo lo contrario. Es una mezcla en las cuales los componentes se pueden diferenciar a simple vista, ¿ok? En el caso de las mezclas heterogéneas, los componentes individuales existen en diferentes estados. Esto ayuda precisamente a que podamos diferenciar los componentes. Quiere decir que podemos tener algo en un estado, un componente en estado sólido y otro en estado líquido, o uno en estado líquido y otro en estado gaseoso, ¿sale? O sea, surgen diferentes combinaciones. Y tenemos también sistemas que se les conocen como microheterogéneos o coloidales. En el caso de estos microheterogéneos, son aquellos que a simple vista parecieran que son una mezcla homogénea. Sin embargo, cuando nosotros los llevamos al microscopio, nos damos cuenta que no es una mezcla homogénea, sino que efectivamente es una mezcla heterogénea. ¿Ok? Bueno, pues bueno, algunos ejemplos de nuestra vida cotidiana puede ser una galleta con chispas de chocolate. Nosotros podemos identificar que tenemos la galleta y si yo te pregunto, ¿tiene chispas de chocolate? Pues obviamente me vas a decir que sí. En el caso de la ensalada, bueno, pues si yo te preguntara cuáles son los ingredientes de esta ensalada, pues podrías mencionarlos porque puedes verlos a simple vista. En el caso, por ejemplo, de la granola, de igual manera, si yo te digo cuáles son los ingredientes de esta granola en específico, pues tú me puedes decir, ¿no? La avena, las nueces, las almendras, etcétera. O un simple caldo de pollo. También es una mezcla heterogénea. ¿Qué verduras o cuáles son los ingredientes que tenemos en un caldo de pollo? Pues me puedes mencionar, hacer una lista de ellos. ¿Por qué? Porque las partículas, en el caso de las mezclas heterogéneas, no se distribuyen de manera uniforme. En este caso, todas están pues separadas, por así decirlo, o se juntan de un lado y de otro. Es por eso que también tenemos los diferentes estados de la materia. En el caso, por ejemplo, de un agua carbonatada con hielo, aquí incluso podemos tener los tres estados de la materia. Tenemos el agua como tal en un estado líquido, el hielo en un estado sólido y el gas de esa agua carbonatada dentro del agua. Podemos sentir ahí las burbujas cada que tomamos de esta bebida. Entonces, si yo te preguntara cuáles son a lo mejor, es un jugo de naranja carbonatado, cuáles son los ingredientes o qué es lo que tú puedes observar, bueno, puedes decir que observas el hielo, observas el gas y observas el líquido, ¿no? A diferencia de que si yo solo te presento el agua, y te dijera, dime cuáles son los ingredientes de esta agua, pues ahí sí está un poco complicado porque solo observamos una bebida naranja, ¿ok? Otro ejemplo muy sencillo, un cereal con leche. Es una mezcla heterogénea.
Y bueno, volviendo con los sistemas coloidales o microheterogéneos, aquí te puse un ejemplo. En el caso de el agua con sal es una mezcla homogénea. Si nosotros observamos a nivel microscópico, perdón, realmente no vamos a distinguir las partículas. Sin embargo, en el caso de la leche, sí podemos llegar a observar pequeñas partículas separadas y es por eso que lo llamamos como microheterogéneo. Por otro lado, tenemos la arena en agua. En este caso sí podemos observar la arena y el agua. Y entonces ahí sí sería una mezcla heterogénea. Quiero que observes cómo se ve la diferencia entre esas tres imágenes, donde una es prácticamente solo agua, por así decirlo. En la otra de la leche sí alcanzamos a ver pequeños puntitos grises. Y en el otro, que es la arena en agua, podemos observar las partículas bien definidas de lo que es la arena. Ejemplos de la vida cotidiana, bueno, el agua en arena, como ya lo había mencionado, es una mezcla heterogénea. Sin embargo, si mezclamos agua y azúcar, esta sí sería una mezcla homogénea. ¿Ok? Si observas la imagen, alcanzas a diferenciar eh, ese tipo de mezclas. Otra diferenciación, ejemplo de mezclas homogéneas, el agua potable puede tener algunos eh, sales o algunos iones dentro del agua, que son los que nos ayudan a no deshidratarnos, y pues no los vemos, realmente solo vemos un agua pura, cristalina y transparente. Sin embargo, si nosotros quisiéramos mezclar aceite y agua, pues nos vamos a dar cuenta que estos se separan. ¿Por qué? Pues porque es una mezcla heterogénea. Y por último, pues bueno, te reto a que identifiques cuáles son las mezclas homogéneas, heterogéneas o microheterogéneas que tenemos en estos 8 ejemplos, ¿ok? Es un pequeño ejercicio que te estoy segura que te va a ayudar a repasar lo que acabamos de ver. Y por último, pues bueno, el breve repaso de lo más importante de esta sesión. La materia se clasifica en dos, sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras tenemos los elementos y los compuestos. En las mezclas tenemos las homogéneas y las heterogéneas. Recuerda que en las mezclas homogéneas no podemos identificar los componentes de la materia, mientras que en las mezclas heterogéneas podemos identificar, pues podría decir que todos, pero al menos la mayoría de los ingredientes que componen esa materia. Por ejemplo, en el caso del océano tenemos el agua y la arena. En el caso de un té, por ejemplo, que es una mezcla homogénea, pues sabemos que está el té presente y el agua, pero no podemos saber si tiene azúcar, si tiene alguna infusión específica de ciertos hierbas o de diferentes tés. Solo vemos una solución. ¿Ok? Y bueno, pues con eso cerramos en esta sesión. Te reto a que completes ese pequeño diagrama, ese pequeño ejercicio que te puse ahí en pantalla. Déjame las respuestas en los comentarios y si tienes alguna duda respecto a el tema que acabamos de ver hoy, también déjamelo y con mucho gusto te resuelvo todas tus dudas e inquietudes. Pues bueno, nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.